La verdad que yo he orado y le he preguntado a Dios muchas cosas. Y la verdad, como todo creyente, busca conocer la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios que uno busca es acerca de nuestro quehacer diario. Y la palabra de Dios nos invita y nos enseña cómo nos tenemos que dirigir en medio de esta vida. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, cómo nos tenemos que dirigir en medio de esta vida. Nos enseña a alejarnos del pecado, nos enseña a ser fuertes, nos enseña de que no hay nada que pueda contra nosotros. Y nos llena de bendiciones y nos llena de promesas. Y una de esas promesas es que nosotros vamos a vivir eternamente. Que el Señor, la promesa también es de que el Señor va a venir. Y va a venir a su pueblo, va a venir a buscar a su pueblo. Lo que tengo yo acá atrás, que es el shofar, es la manera como Dios le enseñó al pueblo de Israel a anunciar determinados momentos. Y cuando se preparaban para la guerra, tocaban el shofar. Cuando cayeron las murallas de Jericó, tocaron el shofar. Y habían determinados sonidos que se hacen con este instrumento, son 4. Y hay un sonido que es que viene el Señor. Y ese es el sonido que todo el pueblo de Israel está esperando. Nosotros también. En el tiempo que los apóstoles estaban con Jesús, Jesús les dijo, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque los apóstoles entraron con él a Jerusalén y entraron al templo. Y los apóstoles, al ver el templo, se maravillaron y le dijeron: ¿veis esto? Hermoso, grandioso. Y el Señor le dijo: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y quiero poner énfasis, hermano, que el Señor lo dijo. Y hoy día ustedes van a Jerusalén y no está el templo. Solamente queda un muro. Porque ciertamente esa palabra fue dicha dentro del muro. Y por eso el Señor dijo: de esto que ustedes veis, no quedará piedra sobre piedra. Y se cumplió. Respondiendo y ahí está el templo, grandioso, ¿verdad? Era inmenso. Pero la verdad, el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y quedó eso. O sea, la palabra que Dios dijo en ese momento, que Jesús dijo en ese momento, se cumplió. Y eso quiero que entiendan, hermanos, que lo que Dios dice se cumple. Pongámonos en ese tiempo. ¿Quién podría haber creído que en realidad se iba a cumplir esa palabra? Porque los apóstoles miraron. Y los sacerdotes que estaban ahí, que también después supieron de todas las cosas que Jesús había dicho, porque lo condenaron también por eso. Porque recuerden que cuando a Jesús lo llevaron delante del concilio, pusieron hombres que hablaban en contra de él. Y uno de ellos dijo: no, se dijo que este templo iba a ser destruido. Nadie creía. Entonces nosotros estamos muy, digamos, como nosotros hemos vivido en medio de la palabra, de la Escritura, a veces no podemos discernir el contexto y el momento.
Porque en realidad, que venga alguien acá y nos diga, ¿sabe qué? Esta escuela se va a ser destruida. Y nosotros lo vamos a mirar ¿y cómo sabes tú? Y el Señor dijo eso. Y así quedó, y queda solamente ese muro. Y ahí está el muro. Y al otro lado está una mezquita. Imagínense. Y el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. No quedó. No hay rastro de ese templo. Está el muro, porque esa palabra fue dicha dentro del muro. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos qué serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Claro, como el Señor les dijo que este templo no iba a ser destruido, los tipos quedaron así, o sea, va a ser destruido. Porque ellos conocían la tradición, ellos tenían el conocimiento de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio. Ellos tenían el conocimiento. Entonces, y ellos sabían de que había una profecía que hablaba que iba a venir el Mesías. Entonces, los apóstoles dijeron, estando él sentado en el monte de los olivos, o sea, después que sucedió eso, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Le dijeron, y sentándose aparte, es decir, lo que viene acá, lo que el Señor les dice, se lo dice a los discípulos, a los apóstoles, se lo dice a ellos. No se lo dijo a toda la nación, no lo predicó a voz abierta a las multitudes. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un principio que a sus hijos Dios les comunica lo que va a hacer. Y la Escritura siempre dice eso, que Dios a sus hijos les comunica lo que va a hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte de la palabra, que Dios se comunica con nosotros y nos dice lo que Él va a hacer. O nos anuncia, o nos prepara para ese anuncio, o nos prepara para ese momento. Entonces les menciona acerca de estas cosas. Y miren, ¿saben, hermano? Aparte ese muro que está ahí ahora es el muro en la parte oeste. ¿Y sabe lo que hicieron? Porque hay otra profecía. Dice, en Ezequiel dice, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada hasta que el Señor venga. Y esa puerta, la puerta hacia el oriente, está cerrada. Es más, en el tiempo antiguo, en el año 2500, después de Jesús, como en el año, no me acuerdo en estos momentos, pero después de como el año, no me acuerdo, 500 después de Cristo creo que es, hubo unos musulmanes que cerraron esa puerta. ¿Y sabe lo que hicieron? Porque ellos conocían esa profecía, que Jesús iba a entrar por esa puerta. La sellaron, pero además, primero lo que hicieron fue que pusieron un cementerio ahí en ese lado. ¿Y saben por qué? Porque así los israelitas los sacerdotes no pueden entrar, no pueden andar por ahí porque se contaminan. Y eso hicieron, y eso está en Ezequiel, y eso fue escrito en el año 2500 antes de Cristo, o sea, en el año 500 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, o sea, aproximadamente 2500 años atrás, y ya se había profetizado que esa puerta iba a ser sellada. Entonces, las profecías se cumplen. Imagínense, 2500 años atrás se escribió eso, y está sellado. Y no se puede abrir esa puerta. Y además encima hay una profecía que por ahí va a entrar el Señor. Bueno, entonces viene el tiempo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso fue otra profecía que el Señor dijo.
O sea, cada palabra que el Señor decía, ha dicho, se cumple, se ha cumplido. Respondió, les dijo, mirad, que nadie os engañe. Me he olvidado de... Ahí está. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor lo dijo en el año 30. En el año 30. Que iban a venir muchos en su nombre. Y si nosotros vemos en la actualidad, estoy hablando de la actualidad, ahí hay varios que dicen que son Dios, que son Jesús. El que está en el medio se murió hace poco. El que está acá arriba tiene seguidores y tiene un montón de seguidores y dicen que son Dios, que son Jesús, que a ellos se encarnaron, que Jesús se encarnó en ellos. Y esta mujer que es una china, creo que es, la sigue un montón de gente porque ella dice que Dios es ella, que Dios vino a habitar en ella. ¿Ya? Y la sigue un montón de gente. Y la gente va y la toca y llora y se tiran al suelo. Es increíble. Por eso dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y eso, hermano, se ha cumplido. Y se está cumpliendo. O sea, el Señor dijo que el templo se iba a destruir, se destruyó. El Señor dijo que muchos iban a venir en su nombre, y muchos han venido en su nombre. Entonces la profecía es que las cosas que el Señor ha dicho se cumplen. Lo que pasa es que nosotros ya estamos como acostumbrados a escuchar esto. Pero vean la importancia de lo que el Señor dice. O sea, si a mí el Señor me habla y me dice algo, de seguro va a ser así. Lo que pasa es que nosotros andamos en la vida, no sé, va a ser así, ya va a ser así. Va a ser así. No, hermanos, el Señor habla por algo. Es más, el Señor le dice a los apóstoles, cuando dice destruir este templo en 3 días será levantado, y el Señor lo dice en voz alta, y se lo dice también a sus discípulos, de tal forma que cuando Él muere y resucita, ellos se acordaron que Jesús había dicho eso. Pero en ese momento ellos escucharon, no entendieron nada. Entonces la palabra de Dios, cuando Jesús dice algunas cosas, cuando Dios nos dice algunas cosas, a lo mejor en el momento no la entendemos porque andamos a lo mejor no tan comunicados con el Señor. Y nos tenemos que comunicar con el Señor, porque si el Señor dice algo, lo va a hacer, hermanos. Acá les estoy mostrando que el Señor dijo varias cosas y se cumplen. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se lo dice a los apóstoles. Si usted va a la historia, la gran cantidad de los apóstoles y de los seguidores de Jesús de ese tiempo murieron. Esteban, que está ahí, Esteban murió, ustedes saben, apedreado. Juan murió exiliado a la isla de Patmos. Y así, si uno revisa pongo ahí la historia, se supone que la historia dice, la historia tradicional dice que Pedro fue crucificado, pero fue crucificado con pies abajo, así dice. Pero eso no está establecido como, o sea, no está registrado en algún libro. Y habla de que todos los apóstoles, Lucas, todos los apóstoles fueron perseguidos, fueron aborrecidos, fueron muertos. Todos los apóstoles. O sea, lo que acá el Señor dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. También dice en una parte que seréis llevados a los reyes, y también fueron llevados a los reyes muchos de los apóstoles. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor en el año 30 aproximadamente dijo que lo que Él predicaba, lo que Él anunciaba, lo que Él
hablaba, su palabra iba a ser predicada en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Hermanos, dice para testimonio a todas las naciones. Y si yo veo acá, en China, Oriente, la India, Norteamérica, tribus de África. O sea, lo que el Señor dijo cuando los apóstoles dijeron, pero Señor, dinos cuándo van a suceder estas cosas. Y el Señor le comienza a decir las cosas que van a suceder. Y dice, ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser aborrecidos, ustedes van a ser, por causa de mi nombre, van a ser abofeteados, van a ser mártires del Evangelio. Y se cumple, y se cumplió. Pero le dice, pero esta palabra va a ser anunciada a todas las naciones. Y se cumple. Es decir, el Señor dijo que se iba a destruir el templo, se destruyó el templo. El Señor dijo que la palabra que Él tenía iba a ser anunciada a todas las naciones para testimonio. Así es. El Señor dijo de que los apóstoles iban a ser perseguidos. Así es. Porque le dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Falta qué parte? Vendrá el fin. Falta esa parte. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Ahí le comienza a hablar a ellos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, si uno lee Mateo entero, Mateo, Lucas principalmente, voy a leer Lucas. ¿Me permiten un momento? Acá está. Voy a leer parte de Lucas. Voy a leer lo que dice. Más seréis entregados aún. Acá está, Lucas 21:15. Lucas 21:14. Proponer en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque iban a ser llevados delante de los reyes y gobernadores. Ya, voy a leer más o menos entero esta parte. Dice, yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, más no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Es decir, cuando las naciones se levanten nación contra nación, no será el fin inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambre, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. O sea, el Señor les dice a los apóstoles, les dice lo que va a suceder en el fin de los tiempos, pero que ellos en ese tiempo ellos no van a estar. Porque ellos le preguntaron, le hicieron una pregunta muy amplia. Y le voy a leer la pregunta que ellos le dicen. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Es decir, cuando el Señor afirmó de que el templo se iba a destruir y no iba a quedar piedra sobre piedra, le preguntaron, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediato. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Es decir, le comienza a describir
muchos hechos que ellos no iban a estar. Pero antes de todas estas cosas, es decir, de todas esas cosas que ellos no iban a estar, que eran las guerras entre las naciones, las pestes, los terremotos, antes de esas cosas, o sea, antes que sucedieran estas cosas, le dice, entonces le dijo, ya, y habrán grandes, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. En el 21.12, Lucas 21.12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ahí le dice que él le estaba contando cosas que iban a suceder antes que a ellos los persiguieran. Entonces cuando Jesús responde a esta pregunta, le habla del fin de los tiempos. Pero también les habla algo a ellos, que ellos iban a ser perseguidos. Y esto será por ocasión para dar testimonio. Proponer en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Es decir, le dice, le van a suceder estas cosas, pero yo voy a estar con ustedes y yo os daré lo que voy a hablar. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Más seréis entregados. Lo que le decía, hermanos, que el Señor dijo que iban a ser entregados, iban a ser perseguidos y se cumplió. Más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, es decir, ninguno de ellos se iba a perder. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis, y acá, hermanos, acá les dice una cosa, y quiero que entiendan esta parte, dice, en Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces le está diciendo a los apóstoles que ellos van a ver que Jerusalén va a ser rodeada. Y eso sucedió en el año 70. Quiero que de alguna manera ustedes sepan, hermano, que históricamente Jerusalén fue rodeada que tenían que huir todos los judíos, no podían permanecer en Jerusalén por la diáspora judía en el tiempo de Roma, en el año 70. Entonces Dios le dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejército, sabéis que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son días de tribulación para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hallada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, hermanos, desde ese tiempo, del año 70 en adelante, Israel no había podido habitar en la Tierra Santa, no había podido habitar en Jerusalén. Entonces Dios le dice todas estas cosas. Entonces habrá señal, y comienza luego él a decir, estas cosas van a haber y luego van a pasar nuevamente, vuelve a decirle lo que va a pasar en el último tiempo. Nuevamente vuelve a decirle, mire, ustedes van a escapar y en el tiempo en que todas estas cosas sucedan, van a pasar otras cosas más. ¿Y cuáles son las otras cosas más? Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Entonces los vuelve a poner en el futuro. Le vuelve a decir lo que va a suceder más adelante. Y esto está sucediendo hoy en día. ¿Ya? Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Claro, hermanos, terremotos, fuegos, incendios, hermanos, no solamente en Chile, sino es cosa de ponerse a mirar que también en otros lugares existe eso. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y acá les dice, ven, hermano, de nuevo les vuelve a decir, y entonces verán, no le dice a ellos, ustedes van a ver, sino entonces verán. ¿Quiénes verán? Los que en ese tiempo estén. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el Señor dijo muchas cosas y muchas de esas cosas se cumplieron para los discípulos, para los apóstoles, y hay otras cosas que se están cumpliendo y se han cumplido para nosotros.
Porque Él dijo en una situación, hermanos, y quiero que en esto nos detengamos. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando el Señor le dice esto a los apóstoles, Él se está refiriendo al año 70. Se está refiriendo así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, que iba a ser rodeada Jerusalén, que ellos tenían que huir de ese lugar, fue en el año 70. Es decir, Jesús dijo en el año 30, 33 más o menos, 30, 33, dijo que iba a suceder, iba a ser rodeada Jerusalén, que iba a ser la diáspora judía, que tenían que huir todos los judíos de Jerusalén y que no iban a volver más hasta mucho más adelante. Y le dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, el Señor le da un tiempo. Le dice, ¿cuánto no pasará esta generación? Entonces, hermanos, yo oraba a Dios y le decía, Señor, yo sé que tú vienes pronto, pero yo quiero, Señor, saber cuándo. Porque el Señor viene y nos anuncia cuando Él va a venir. Porque dice la Escritura que Él le va a anunciar a sus santos, a sus hijos, todo lo que Él va a hacer. Y el Señor a nosotros nos dijo algo. Y Él nos dijo lo siguiente, hermanos. Nos dijo, esta es la última generación. Eso nos dijo. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, el Señor nos dijo, esta va a ser la última generación. No hay otra generación. Y en ese tiempo, ¿saben, hermanos? Que nuestros hijos estaban pequeños y algunos no habían nacido. Me acuerdo de Fabiola, que tenía, no sé, de haber tenido unos 6 años, 8 años. La Ana Camila, o sea, la Anita. El Lerco creo que recién era pequeño. Y varios de nuestros hijos. Y el Señor dijo, y esta es la última generación, y no lo dijo una vez, lo dijo 2 veces. Y yo decía, Señor, pero ¿cuánto tiempo? Porque una generación puede ser, en una parte puede hablar de 40 años, una generación dura 80 años. Esperaré que mis hijos, el Lerco, Bruno, cumplan 70 años, 60 años. Esperaré que Anita, Fabiola cumplan, no sé, 60, 70 años y va a venir el Señor. Entonces yo le decía, Señor, son 40 o son 80. ¿Cuánto tiempo, Señor? Y yo le preguntaba porque yo quería saber en realidad un tiempo más acotado. Entonces buscaba en la Escritura y decía, Señor, ¿cómo tú me vas a dar la respuesta? Y el Señor me la dio. Porque el Señor también le dijo a los apóstoles, no pasará esta generación. Así les dice. Recién lo leímos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso le dijo a los apóstoles. Y se cumplió. Y el Señor nos dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Porque el Señor lo dijo, esta es la última generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, el tiempo que el Señor anunció eso a los apóstoles, no pasaron más de 40 años. No pasaron más de 40 años. Si usted le pregunta la edad a la Carolina, que eran pequeños en ese tiempo tendrían, no sé, 8 años, 10 años, tendrían. ¿Cuánto se llama? La hermana Fabiola. Tenían como 6 años. Hoy día, si yo les pregunto la edad, están 30 años, 32 años, una cosa así. 30 años. Entonces, hermanos, el Señor le dijo a los apóstoles, no pasará esta generación, y pasaron no más allá de 40 años. Por lo tanto, si yo hago esa misma relación, hace aproximadamente 25 o 30 años que el Señor nos anunció eso.
Por lo tanto, el tiempo es corto. 15 años, 12 años, 10 años. No lo sé. Pero de que sí es corto, es corto. 10 años serán. Es decir, el Señor viene. Y no va a detener su mano el Señor, porque el Señor dijo que va a venir. Y nos dio el tiempo. Por eso, hermanos, 10 años es bastante poco. 12 años es bastante poco. Y yo buscaba la respuesta del Señor. Decía, Señor, porque si tú nos dijiste que esta es la última generación, y yo buscaba, sinceramente, hermano, yo buscaba en Dios. Y decía, Señor, ¿cuándo? Porque no sabía. Y un día leyendo la Escritura en medio de la iglesia, mientras los hermanos predicaban, justo un hermano pasó una parte de la Escritura y la leo, y ahí alcanzo a ver. El Señor me dice, y ahí la respuesta. La respuesta es esta, hermanos. No pasará esta generación, la generación que el Señor nos dijo en ese tiempo. No pasará esta generación, y pasaron para el pueblo, para los apóstoles, 40 años. No más de 40 años. Y vino el Señor. Lo mismo va a suceder en este tiempo. Si ustedes leen un poco más la Escritura o ven lo que sucede en ¿cuánto se llama? En Israel, es muy similar. Hay muchas cosas que uno puede ver y leer, hermanos. Por eso el Señor nos anunció. Y ese anuncio nosotros lo tenemos que tener presto. Porque ¿qué iglesia tiene un anuncio como tal? ¿Qué iglesia tiene un anuncio que el Señor le dice, no pasará esta generación? Lo mismo que le dijo a los apóstoles. Entonces ciertamente Dios le habla a sus hijos. Le habla y le dice, ¿cuándo va a ser la venida del Señor? Por lo tanto nosotros nos tenemos que preparar. Porque 10 años no es nada, es muy rápido. ¿Ya? Yo ya tengo 52 años. Y veo que el tiempo se me pasó muy rápido. Entonces ahora Dios tendrá la respuesta en nuestros corazones y la disposición en nosotros. Porque de otra forma no es. Porque si Dios dijo una cosa, que el templo iba a ser destruido, se destruyó, que los apóstoles iban a ser perseguidos, lo persiguieron, que el evangelio que él anunciaba, el mensaje que él anunciaba iba a ser anunciado en toda la nación, sucedió. Y que no iba a pasar esa generación hasta que eso acontezca en relación al pueblo de Israel, que tuvieron que salir de Jerusalén, se cumplió. Y el Señor a nosotros nos dice, no pasará esta generación. Esta es la última generación, refiriéndose a nuestros hijos. Entonces, ciertamente se va a cumplir, hermano. Se va a cumplir. Entonces, nosotros tenemos en nuestros corazones ya vivir de una forma piadosa, de una forma más comunión, porque lo que viene en este tiempo, porque la misma Escritura dice, lo que viene es bastante terrible. ¿Ya? Es bastante terrible por cuanto los hombres no quieren escuchar la palabra de Dios. También dice la misma Escritura, en ese mismo lugar, dice que en los últimos tiempos los hombres no querrán escuchar la palabra de Dios. Nadie va a querer escucharla, y hoy día es así. Hoy día dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es decir, si bien nosotros no sabemos el día y la hora, es decir, el día exacto, el año exacto, ni la hora, pero sí nos dice que nos tenemos que preparar. Porque están las señales, están todo dado, se han cumplido un montón de cosas que Dios dijo. Entonces, como todo se ha cumplido, hermanos, de alguna manera tenemos que estar prestos para eso. Es más, Dios se preocupó de darnos a nosotros una profecía acerca de este tiempo. Y esa profecía está de acuerdo a la misma palabra, porque no está en contradicción, sino está de acuerdo a la misma palabra. Por lo tanto, y nosotros en ese tiempo, hermanos, cuando la hermana o los hermanos profetizaron, nosotros no teníamos conocimiento mucho de la Escritura, no hablábamos de los tiempos. A lo mejor pensamos que el Señor iba a venir, pero no teníamos la menor idea en qué año, no teníamos la menor idea en qué tiempo, si en 10 años más, en 5 años más, en 20 años más. Entonces el Señor hoy en día nos está acotando el tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros nos preparemos, porque en los últimos tiempos, en estos tiempos, el amor de muchos se enfriará, dice la Escritura. Y las iglesias van a apostatarán de la fe, porque hacen cada cosa, hermanos. Entonces, por eso Dios nos habla, para que tengamos esa tranquilidad
esa seguridad de que su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Así el Señor va a cumplir su palabra en medio de nosotros. Amén. Esa era la palabra que creo que delante de Dios y en paz en mi corazón tenía para la iglesia del Señor, para ustedes, porque el Señor nos habló y teníamos que entender y reafirmar y abrazar esas promesas que el Señor nos ha dado para que podamos nosotros permanecer, porque la profecía que el Señor nos dio se va a cumplir y vamos a dar gloria a Dios por eso, vamos a dar gracias a Dios, porque en este tiempo que falta poco, falta bastante poco, vamos a estar con nuestra cerviz levantada, porque sabemos que es el tiempo de nuestra redención, el tiempo de la manifestación de todas las cosas, el tiempo en donde la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Y así va a ser, hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Esa es la palabra. Amén.